A veces has sentido que algo o alguien te vigila oculto entre las sombras. Tal vez te has detenido a pensar que existen fuerzas desconocidas que manipulan los delgados hilos de lo que llamamos realidad. Cronox y Maverick te acompañarán, procurando descifrar los misterios que nos rodean, en el podcast Lo que habita entre las sombras. Con la banda sonora de Ángeles y Demonios, estamos comenzando este nuevo programa de Lo que habita en las sombras. Les habla Cronox y junto a mí se encuentra Maverick, así es, estamos comenzando este programa número, creo, no sé si 8 o 9. Parece que 8 o 9. Siempre se me olvida el tema del número. Así es. Y vamos a hablar de un tema bastante especial, como ya lo mencioné con el tema musical de fondo, que es sobre Ángeles y Demonios. Un tema además que nació a partir del comentario de uno de un miembro de la comunidad bunkeriana. Para que vean que nosotros los escuchamos, los leemos y los tenemos en cuenta. Exacto, estamos considerando todas sus apreciaciones y sus ofertas para que nosotros de temas que acá vamos a tratar en profundidad. Claro. ¿Hay algún saludo que queramos alguien quiera dar de la comunidad bunkeriana? Eso mismo te iba a decir ahora, Maverick. A ver, por ejemplo, aquí nosotros pusimos que iba a grabar hoy día. Un saludo, ya envía tu saludo ahí. Mira, me voy a dar a César Vladimir Yancafil, que dice... Déjalo un poquito el volumen ya. También a Diego Lobos Fontecilla Ya. y Tomás Arriaza Muñoz. Un saludo entonces para ellos y para toda la comunidad bunkeriana. Creo que la semana pasada también. Bueno, a ver, aprovecho a dar saludos a los que vamos viendo. Un saludo también para Roberto Osorio, para Ivo Almonacid, para Tomás Arriaza, para Nathan David Ortiz, Sí, Alejandro Palo Guerrero, Felipe Montenegro, Joan Bascur. Y en general, bueno, para Diego Lobos, creo que lo habíamos mencionado, y en general para toda la comunidad bunkeriana que se hace presente, ¿cierto?, en el grupo de Facebook, haciendo sus comentarios, posteando también temas interesantes o a veces ciertos documentos, como por ejemplo lo que hizo Diego Lobo ahí con un PDF sobre ufología aeronáutica. Siempre se agradecen ese tipo de aportes, ¿ah? Lo que hacen es que crezca la comunidad bunkeriana y se forme más. Sí, eso es lo bueno, que ellos pueden ahí colaborarnos con ciertos información o documentos que tienen ciertos detalles que nosotros no sabíamos y que pueden ser de gran importancia para nuestro programa. Sí, y a propósito también, ya que lo pidieron por ahí, para el programa de la próxima semana, vamos a hacer de nuevo la votación. Para que elijan el tema. Mira, voy a dar unos saludos también, aprovechando de informar que ahora tenemos un Twitter que vamos a ir a tratar de integrar a ver si funciona esta cosa o no. Y aprovecho de darle un saludo entonces a los que nos siguen en Twitter, que son Diego Lobos, Franco Morales, Ibuprofeno Almonacid, Sir Max Contreras y Vladimir, supongo que será Vladimir, ¿cierto?, del grupo de Facebook. Así que un saludo también especial a ellos que están ahí en el Twitter de Lo que habita en las sombras. ¿Algo más que decir que de momento de Maverick? No, nada por ahora. O sea, comenzamos con el tema propiamente tal. Así es, vamos a dar un tema que para muchos a lo mejor les puede sonar un tanto fantástico y quizás tal vez para otros pueda sonarles cercano. Claro. De alguna manera, los ángeles y demonios son parte de la cultura popular. Han estado presentes a lo largo de la historia del hombre, incluso desde los inicios de la historia del hombre, antes del cristianismo, ¿ya? En los sumerios teníamos ciertas entidades demoníacas, los egipcios también, digamos, no con la concepción de demonio que nos entregó la Iglesia Católica, pero sí cercano al concepto. ¿Me podría alcanzar el libro de la Biblioteca del Búnker? Uno que dice ahí, Animales y fabulosos y demonios. No, mira, está abajo. Ese sí, ¿cómo está? Es ese. El ilustrador. En caso de que tenga que recurrir aquí algunos nombres de demonios. Exacto, que la humanidad siempre se ha sentido cierta fascinación o por lo menos tendencia a creer en este tipo de entidades invisibles que actúan de manera positiva o negativa para los seres humanos. Y eso siempre ha sido de una manera, digamos, equilibrada. Es como una lucha. Siempre, al menos la tradición judeocristiana nos lo ha presentado así. Una lucha entre el bien y el mal, entre estas dos fuerzas opuestas que tienen, cierto, ambos sus soldados. Exacto, de la manera más popular que se lo ha presentado, la típica caricatura de que una persona quiere indecidamente hacer una acción y claro, le aparece el angelito que dice que no lo haga y después aparece el demonio que dice hazlo, no te preocupes por las consecuencias, y ahí está la famosa dualidad. Claro, es como este demonio rockstar. Bueno, el término de demonio
yéndonos un poco a la raíz etimológica, ¿cierto? Viene del daemon, o daimon, del griego daimon, que básicamente hace referencia a un ser sobrenatural, que tiene obviamente una connotación dañina y negativa para el ser humano, y que se hace presente a veces como una voz que susurra, a veces como una entidad física, a veces como una entidad que, cierto, posee otro cuerpo, y de un montón de otras formas que han tenido los demonios para materializarse o hacerse ver en nuestro plano de existencia. No, eso es bastante. En literatura y en cine se ha clarificado, se ha demostrado de alguna manera de qué manera se materializarían. Por ejemplo, la obra literaria Fausto. De Goethe. Exacto. Ahí tengo un Fausto yo. Exacto, ahí que aparece el típico personaje que quiere la inmortalidad y aparece un demonio que se le ofrece a cambio de su alma. O también está un ejemplo de cine más directo, más traumático, como la película El Exorcista. Y ahí eso es posesión demoníaca. Ahí hablamos de un ser, de un humano en estado de poseso. Bueno, los demonios, tenemos nosotros demonios desde la corriente oriental, incluyendo incluso los árabes, por ejemplo, Exacto, tenían ciertos nombres como los djinns. Exacto, la parte musulmana. Claro, los musulmanes tenían ciertas entidades demoníacas como los djinns, que eran estos seres que eran expresiones de la naturaleza o de las energías como del fuego o el aire. Y que eran capaces de interactuar con los humanos, muchas veces haciéndole favores, o a veces incluso dañándolos. De ahí viene el concepto de genio maligno. Desde Sí. la lámpara, ¿cierto? Sí, la famosa lámpara, porque sale de la lámpara y le puede conceder ciertos deseos. Claro, el genio maligno no es nada más ni nada menos que un demonio, que una entidad demoníaca. Exacto, y siempre se lo suele retratar en chistes y en historias, los famosos tres deseos, y siempre, pero nunca se hace referencia a las consecuencias negativas de ellos. Claro, el demonio, en este caso, la yenina, porque la yenina es la versión hembra del genius, de ahí viene el genio, el nombre evolucionó, ¿cierto? Luego al concepto en inglés de genius, de genio, del árabe de jenin, y la hembra el yenina. Exacto, y yo creo, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, de ahí a lo mejor vendría la famosa asociación de que hoy en día se tiene también con la palabra genio, a cierta persona que puede hacer cosas extraordinarias, pero de la parte intelectual. Y tal vez viene de eso, porque el genio era una entidad que también puede hacer cosas sobrenaturales y fantásticas, que era cumplir tu deseo. Claro. Y eso se extrapoló, por ejemplo, a gente con cualidades intelectuales superiores, que también puede hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, Einstein fue un genio, y así varios otros grandes hombres de la historia. Y se extrapola tal vez de ahí, de los genios de esto de origen musulmán, de estas entidades. Exacto. Tenemos los demonios de la tradición judeocristiana, demonios para los sumerios, los babilonios, de distintas culturas. Y hasta incluso la cultura maya igual se lo menciona a ciertas criaturas. Sí, insulares. ellos tenían su propia versión del infierno, donde El estaba, Shivan Balan. claro, donde también estaban los demonios, ¿cierto? Esperando para castigar a aquellos que iban en contra de las normas o los principios que tenía esta estricta sociedad. Si hablamos de cine, tenemos un montón de películas para dar de ejemplo, ¿cierto? Con algunos demonios un poco más la figura ridícula del demonio. Tenemos también las figuras más oscuras que aparecen también en la literatura, y que generalmente la interacción entre el hombre y el demonio es como para o ser dañado de alguna forma o pedir hacer algún tipo de pacto, para solicitar alguna especie de ayuda. Como lo que pasa con ciertas entidades, ciertos demonios, que lo mencionamos en un podcast anterior con Lovecraft, que por medio de ciertas invocaciones podíamos traer a presencia a estas entidades, para pedirles, cierto, ayuda, un favor, obviamente al cual nosotros teníamos que pagar. Exacto, era pasando y pasando. O sea, se le pedía un favor a este tipo de demonios y los demonios te pedían algo a cambio. Casi siempre lo más común era tu alma o alguna cualidad muy especial tuya. O una especie de servidumbre de por vida hacia este demonio. Siempre era algo así, era bastante una desequilibrada, en el sentido de que en un principio uno podía salir ganando, pero después las consecuencias siempre eran nefastas para los seres humanos. Claro, claro, siempre con una consecuencia negativa. Si lo vemos desde el punto de vista de la tradición judeo-cristiana, el demonio nace como contraposición al ángel, o en este caso a lo bueno, a lo correcto. Es decir que antes que se creara la tierra, cuando no sé, cuando estaba Dios en el cielo, digamos, o en este universo desordenado, y crea, cierto, a los ángeles y a los arcángeles, a los querubines, etcétera,
no había la contraposición del demonio. El demonio nace de la tradición judeo-cristiana con el ángel caído, con el lucero de la mañana, con Lucifer. Lucifer es quien corrompe a otros ángeles, a otros seres, porque dentro de la escala jerárquica de los ángeles hay un montón desde los más altos, ¿cierto? Que están los arcángeles, como por ejemplo Gabriel. Gabriel, Uriel. Claro, están los más importantes. Luego vienen ciertas castas más bajas. Luego vienen los soldados. Y finalmente como los de menor importancia. Y es Lucifer quien era se muestra muchas veces como parte de la mano derecha de Dios, ¿ya? Y él comienza, una vez que se convierte en ángel caído, empieza a corromper a otros ángeles para que lo acompañen. No hay que olvidar que la causa de que Lucifer haya caído era, al parecer, si no mal no me acuerdo, que trató de igualarse o incluso superar en poder a Dios. Claro, no se conformaba con el puesto que ya era muy importante, porque ocupaba un puesto dentro de la pirámide celestial muy importante, pero el poder comienza a corromperlo. Exacto, y al parecer habría reunido o convencido a otros ángeles para que se unieran a él y tener más poder, y ahí se habría armado una especie de guerra que finalmente habrían ganado Dios con sus ángeles. Supuestamente. Sí, y que supuestamente... según el evangelio del cual nosotros lo veamos. Sí, y no habrían sido expulsados de cero y más que expulsados, caídos hacia lo más hondo de la tierra. Claro. Y fíjate que con la caída de Lucifer y su nuevo terreno, su nuevo patio de juegos, que en este caso es la tierra, él corrompe a estos ángeles, los lleva a la tierra y de la cópula, ¿cierto? Los ángeles, estos demonios o estos ángeles corrompidos, comienzan a copular con humanos. Hablamos después sí. Ya de Adán y Eva, Sí. cuando ya, ¿cierto?, la tierra está poblada, y de la cópula, de la interacción entre hombre y humano, nacen una nueva camada de demonios, ¿ya?, que son los que estarían habitando en el infierno. Uno podría asociarlo con la famosa cita del Génesis, cuando dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, que eran las mujeres, y les parecieron hermosas y les hicieron tener hijos con ellas. Puede haber una... Ahí dice de la unión de estos esta especie de ángeles o demonios con estas hijas, nacieron esta especie de híbridos que, según lo que dice la Biblia, fueron hombres de gran renombre en la humanidad. O incluso los gigantes también aparecieron, los famosos Nephilim. Claro, eran seres diferentes. Algo interesante que la figura del demonio como una figura retorcida, tétrica, terrible, se sostiene a partir de que en ciertos evangelios se dice que una vez que Dios expulsa a Lucifer, ¿cierto?, y lo condena en la tierra, él luego, ¿cierto?, se mete en el jardín del Edén. Dios, digamos, se enoja otra vez y lo deforma, le hace crecer, porque Lucifer era uno de los más hermosos, era como el Paris de la Ilíada, ¿cierto? Sí. Él era uno de los ángeles más hermosos y Dios lo deforma. Eso cuando en el Edén corrompió a Adán y Eva con la más famosa de la manzana. Exacto, ahí fue, digamos, fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia del creador, que lo deforma, le hace crecer los dientes, lo deja medio pelado, que se le cae un poco el pelo, le deforman los pies, que le salgan pezuñas, y ahí viene esta imagen del demonio como con cola o con cacho, de la deformación que hace Dios de la figura del que fue antiguamente uno de sus ángeles más fieles y más bellos. Fue una especie como de castigo estratégico, porque fue la manera de que tuvo Dios para que no se le haga más tan fácil volver a engañar a los seres humanos. Exacto, mira, es muy bien, Maverick, porque imagínate, si él se hubiese seguido manteniendo su figura de ángel, podía haber llegado, mira, yo soy un ángel, vengo en representación del Padre, ¿cierto? La humanidad cae cuantas veces le hubiera querido. Claro. Y aquí donde la cosa se pone más oscura, cuando comenzamos a ver el tema del origen del diablo desde distintos evangelios, porque con lo que mencionaba antiguamente con el nombre del manuscrito de Curonox, ¿cómo se llama? Del Evangelio de Curonox, es que en ciertos evangelios apócrifos que estarían ocultos en el Salón del Misterio en el Vaticano, se mencionaría, por ejemplo, que hemos estado creyendo en esta gran mentira durante más de 2000 años, y finalmente, ¿cierto?, Jesús habría sido en realidad el hijo del diablo, sino el mismo diablo, en quien nosotros, ¿cierto?, lo habríamos glorificado y habríamos convertido en esta figura de adoración. Y Judas habría sido posiblemente el verdadero hijo de Dios. O sea, hay muchos evangelios que toman este tema. Por ejemplo, ahora actualmente estoy leyendo un libro que es literatura de ficción, pero que se basa en un evangelio que se encontró hace como 10 o 15 años atrás, y que últimamente empezó a tener más influencia en la red, donde se habla que, por ejemplo, Jesucristo, cuando está en la crucifixión, cuando está en la cruz, llega un momento que él, por el dolor, por la agonía,
mira hacia el cielo, ¿cierto? Y dice, Padre, ¿dónde estás? Te he perdido. Y reniega de Dios, y en ese momento se transforma en Janus, ya que es Jesús corrompido, renegando de Dios, y se transforma en una bestia y empieza a escupir, a maldecir a todas las personas que están, ¿cierto?, viendo cómo torturándolo. Y es ahí donde los romanos tienen que darle fin a esta criatura, porque empieza a transmutarse. Según este evangelio, Jesús deja de tener la forma humana que nosotros conocemos, empieza a transmutarse en una bestia, casi como una especie de licántropo. Y son los romanos quienes ahí le dan, ¿cierto?, con la lanza de los Genus el golpe de gracia. Sí, pero le entierran en el costado. Y luego lo bajan y agonizando, Jesús todavía maldiciendo, retorciéndose de dolor, lo golpean con masa, le quiebran la rodilla, las piernas y el cráneo. ¿Ya? Y ese, el verdadero cadáver de este Janus, de este ser corrompido, se ocultó en una caverna diferente al que vendieron, voy a decir el término, vendieron los católicos con la figura del Dios de Jesús que resucita. Estaría la contraversión de el culto de la negación. Estas personas que hoy en día de hecho se dice que existirían el culto de la negación, serían aquellos que conocerían la verdad y que quieren mostrar al mundo el verdadero evangelio, el verdadero evangelio, donde se muestra la verdad acerca de Jesucristo, lo cual haría caer la Iglesia Católica, perder la fe en todo, es decir, todo lo que han creído se perdería. Lo que pasó, por ejemplo, con Jacques de Molay, uno de los últimos gran maestres de los templarios, que finalmente terminó siendo quemado en la hoguera porque él supuestamente tuvo acceso a esta información. Imagínate, nosotros en la Guerra Santa aquí recuperando Jerusalén y todo esto ha sido una mentira. Sí, bastante, según tú me dijiste en una conversación previa a la grabación de este podcast, es que él, Jacques de Molay, en su época ya había criticado al Vaticano, acusándolo de corrompido. Que decía que el Vaticano estaba corrupto, que era un nido de ratas y de cerdos. Había ladrones. O sea, imagínate que ya en esa época él ya, el que era la cabeza de uno... El gran maestre de los templarios. Sí, de los templarios, una orden bastante antigua y poderosa en su época, y que ya dijera eso, o sea, ya... Imagínate algo que ya ahora último se está empezando a saber, todos estos escándalos de pedofilia, ahora último de irregularidades bancarias en el Vaticano. Todas las cosas que oculta el Vaticano. Como conversamos delante fuera de la grabación, como sostienen algunos autores que abordan este tema, la mayor fuerza que tiene el catolicismo o la Iglesia Católica y el Vaticano es el secretismo, es las mentiras, el secreto, ocultar cosas. Manipular la verdad, o sobre todo la historia, acerca de cómo fueron realmente los hechos. Exacto, cómo fueron realmente los hechos. Y nos entregan una versión, ¿cierto?, en la Biblia y en digamos, de cómo se creó el mundo, de cómo es la figura de Jesús, de Dios, etcétera. Sí, bueno, por supuesto, enardeciendo, exaltando ciertos personajes y dejando muy abajo, derechamente eliminando ciertos personajes que le pueden ser incómodos para su, digamos, la interpretación de sus dogmas. Eso es lo que la Iglesia ha logrado de muchas maneras manipular. Sí. Por ejemplo, como a modo de ejemplo, ya se está saliendo mucho la teoría de que María Magdalena en realidad habría tenido hijos con Jesús. Claro, habría copulado y habría tenido hijos con Jesús. Que esa es una verdad que jamás el Vaticano aceptaría y que la gente de fe, ¿cierto?, tampoco. O sea, porque iría en contra de todo lo que propone la Sagrada Escritura. Sí, o que también hay otras teorías de que al parecer Jesús habría sobrevivido a la crucifixión y después vivió y murió en Cachemira, que es una región que está colindante con la actual India. Y que ahí habría muerto a una edad avanzada, se habría vuelto a casar y habría tenido más hijos. Que en una de esas, estos de descendencia estaría viva hasta el día de hoy. Imagínate la gravedad de lo que significaría que eso fuera real. Mira, aquí estaba viendo en este libro que es Animales Fabulosos y Demonios, de Heinz Mott, que dentro de la clasificación que podemos hacer de los demonios, tenemos aquellos demonios que tienen una apariencia antropomórfica, ¿ya? Sí, o sea, manos, brazos, piernas. Claro, con ciertas variaciones. Por ejemplo, mira esto, bueno, ustedes no lo pueden ver, pero solo yo estoy mostrando Maverick. Se ve que la cabeza la tiene en el pecho. Sí, sí. Bueno. Estas son ilustraciones de la Edad Media. Y fíjate que aparecen soldados luchando contra estas criaturas. Tenemos otros bípedos de 2 cabezas, con varios brazos, etcétera. Luego tenemos aquellos demonios que ya son con aspecto que empiezan a perder de a poco las cualidades antropomórficas y son verdaderos monstruos, seres horripilantes, horribles. Mira esta ilustración de el becerro monje. Wow, se ve como una especie como de vaca deforme. Sí, y mira, tiene aquí un... No sé si vaca ya es un cerdo eso. Sí, es muy, muy grotesco.
Y bueno, como decíamos también al principio, los demonios han estado presentes desde que el hombre es hombre, atormentándonos, en algunos casos se dice que hasta ayudándonos, pero a su vez, ahora dándole un poco más de espacio a los ángeles, está la contraposición del demonio, ¿ya? Exacto, ya pasamos a la parte luminosa de este tipo de entidades. Claro, cuando hablamos de los ángeles, de estos seres inmateriales, formas espirituales, que dependiendo de la religión, son los seres encargados de transmitir los mandatos, la palabra y de llevar a cabo las acciones que designa el Dios regente según la religión desde la cual se ve. Exacto, ese sería más que nada, como se dice acá, el trabajo principal de los ángeles, dar el mensaje de Dios a los seres humanos. Claro, y el ángel en este caso tiene, como dices tú, es como el empleado el enviado de Dios, pero a la vez tenemos una fuerte escala jerárquica dentro de los ángeles. Exacto, como tú bien decías, están los que dan los mensajes, también están los que combaten a los demonios, están otros ángeles que se especializan en ayudar a los seres humanos. Pueden tener, ahora que se me está ocurriendo, un montón de trabajos u oficios que van variando. Por ejemplo, otro tipo de ángeles ayudan a cierto tipo de personas, otro tipo están custodiando solamente a los niños. Claro, como el ángel de la guarda. El famoso. Si por algo en Francia creo que todavía se ve que cuando tú hablas con una persona, te encuentras con ella y esta persona se despide, esta persona te despide también en francés, que usted esté bien y su acompañante también. Y esta segunda se refiere a que supuestamente es el ángel que te acompaña. Todas las personas tenemos un ángel. Y en Francia se hace eso. Te despide a ti, hasta luego, que esté bien, y su acompañante también. Te queda todavía un resquicio de esa creencia. Cuando nosotros éramos pequeños, ¿cierto? Se nos hablaba del ángel de la guarda. Exacto. Muchos dicen que ese ángel nos acompaña toda la vida, pero de alguna manera, si mientras menos dejamos de creer en él, menos inferencia va a tener en nuestras vidas. Claro. Por lo tanto, si nosotros le damos confianza, más protección nos va a dar y mejor no debería ir. Incluso ahora me acordé, cuando fue desde el año pasado, vi una noticia de que en Rusia se había hecho un estudio. ¿Ya? Desde el punto de vista matemático, haciendo ciertos cálculos, los ángeles sí existían, y eso fue una especie de... Sí, continúa tú, pues. Sí, fue una especie de reportaje bastante... un tanto polémico, pero sin embargo estos científicos rusos habrían mostrado a través de un informe que no solamente es posible que existan, sino que están acompañados a todas las personas. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, fueron desde el punto de vista de que analizaron ciertos accidentes, sobre todo automovilísticos, de percances que ha sufrido cierta gente, y los compararon, los estudiaron, e hicieron una especie de cálculo matemático y sacaron como conclusión que al parecer efectivamente estas personas, si no resultaron muy perjudicadas en los accidentes, como mínimo fue porque están protegidas. ¿Por qué? Por ángeles, desde el punto de vista matemático, al parecer. No puedo al menos tener aquí los detalles acerca de este estudio, pero sí causó, no polémica, pero sí bastante extrañeza, porque es primera vez que al menos un medio científico, como son los científicos de Rusia, hacen este tipo de afirmación. Podemos ver también varios ejemplos en el cine sobre los ángeles. Por ejemplo, yo te decía esa película que te decía que es del director alemán Wim Wenders, que a principios de los 90, creo que son dos. Una se llama Los Alas del Deseo, ¿Ya? que muestran cómo ciertos ángeles que viven en Berlín, la ciudad en Alemania, de hecho un ángel llamado Cassirer y el otro se llama Rafaela, y la interpretada por la actriz alemana Natasha Kinski, y muestra la historia de un ángel que decide transformarse en humano para poder acercarse a la mujer de la cual se había enamorado. O sea, él siendo ángel se enamoró de una mujer humana y quiere ser humano para poder llegar hasta ella. Y de esa película, bueno, son 2 o 3 películas alemanas, y se hizo un remake en Estados Unidos. El ángel enamorado. Exacto, y la misma, interpretada por Nicolas Cage. Este ángel se enamora de una médico, una doctora cirujana, parece algo así. Exacto, y él decide bajar a la tierra como humano para poder vivir con ella. Reniega de su estado angelical, de los poderes que también conlleva la responsabilidad de ser un ángel para volverse un mortal. Exacto, pero y lo que llama la atención es que en las películas, menos de la versión de Wim Wenders en Alemania, estos ángeles ven en blanco y negro. Y no me acuerdo muy bien, pero hay una razón incluso casi científica de por qué estos seres ven en blanco y negro. Y hay un montón de leyes, por ejemplo, que dice que tienen costumbre estos ángeles que se juntan en el amanecer y en el atardecer en las playas del mundo. Y que del sol de alguna forma es como que llegan los mensajes de Dios, como las órdenes. Sí, y bueno, se visten de negro, y hay de todas las razas que se pueden imaginar. ¿Se visten de negro?
Somos Que ángeles, Maverick. Sí, bueno, otros dicen que tiramos para el otro lado, pero ¿por Uy, qué? sí. ¿Por qué no? Ya, para el lado de los demonios, no para el que tiras tú. Sí, ya. Ya lo chuteo para el otro lado. Ya, pero lo que dicen que, bueno, también están habitando las bibliotecas, eso también dicen, nosotros no los vemos. Claro, o sea, normalmente nosotros no podríamos ver a los ángeles. No. A veces podríamos sentirlos, como Exacto. por ejemplo cuando estamos a punto de tomar una mala decisión Sí. o de tener un accidente, Sí. como una especie cuando uno siente esa mano del hombro, o Sí. un soplo, o uno empieza como a reflexionar, a pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? Exacto, o más directamente cuando uno quiere hacer una acción y siente como que si una presencia invisible de alguna manera le comunica, no hagas esto. No te lo dice a través de palabras, sino que Claro. sientes de que algo me dice que no lo hago, Una algo cosa externo. espiritual. Exacto. Lo que pasa es que esto todo viene a partir del gran pacto, del gran negocio, del pacto que hicieron, ¿cierto? Dios y Lucifer, que es el de no poder intercedir, que no puedo, o sea, ellos te pueden tratar de Influir, pero no intervenir directamente. no intervenir directamente, influir, y son los, digamos, que tuvieron casos aislados de influir directamente, como lo que pasa con el nacimiento de Jesús, porque recuerda que fue Gabriel, Sí. ¿cierto? Quien se presenta a María directamente y imparte ¿cómo podríamos decirlo? Crea el milagro del Espíritu Santo que, ¿cierto? La embaraza a partir del verbo divino, no sé cómo lo podríamos explicar. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dicen eso, pero obra y gracia del Espíritu Santo. Claro. Así fue. No, como te digo, esos serían los ángeles, que también eso llama la atención porque habitan bibliotecas. Al parecer, porque, digamos, no es que sean guardianes del conocimiento, pero están ahí, están siempre estimulando a los seres humanos para que aprendan más, que no se quedan ahí, que sigan evolucionando tanto en su medida espiritual. Tienen una serie de ciertas costumbres. Tienen costumbre, tienen también ciertas normas, como la de no, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo se podría decir? Modificar una vida directamente, Sí, ni aumentar el periodo de vida de una persona. Es decir, que si una persona fuera a morir, el ángel no puede ir, por ejemplo, y desviarlo. Supongamos que va sí. justo un auto, va a chocarlo el tipo que es la bicicleta, el ángel no puede mover el auto ni puede la bicicleta. Sí, porque si Eso le iría llegó, contra la regla. exacto, sí, porque le llegó su hora. Pero Porque lo que- imagínate, sería sí, contradecir la orden de Dios, porque Sí. Dios dice, le llegó la hora a este Sí. tipo, y que un ángel dijera, oye, a ver, no. sí, en caso contrario también lo puede hacer de la otra manera. O sea, por ejemplo, si esa persona está a punto de morir, pero no es su hora todavía, y ahí probablemente el ángel va a intervenir directamente para salvarlo. Y eso explicaría por qué muchas salvadas milagrosas, como lo que dije anteriormente. Por Oye, eso, por eso dice que mi padre, ¿cómo se llama? Esto que dice, trabaja de forma misteriosa. sí. Oye, y a propósito, no podemos dejar de citar ciertas, por ejemplo, otro ejemplo cinematográfico como Constantine. Ahí sale también retratado lo que son un poco los ángeles genial. o demonios, aunque no se les llama así, se llama arcángeles, o sea que no son ni totalmente ángeles ni totalmente demonios. Y también están los híbridos, porque los híbridos son estos, ¿te acuerdas lo que decía en un principio? Cuando los primeros ángeles deformados, de los primeros demonios, copularon con los humanos, fueron creándose estos híbridos, y a la vez esos híbridos copulaban y iban creando más híbridos. Y de ahí vienen por eso existen las clases dentro, tanto en el cielo como en el infierno, supuestamente existiría una escala jerárquica muy, muy estricta, donde estarían los primeros que son, digamos, los 100% puros, y luego vendrían los híbridos, mezcla después de híbridos, otra vez con humanos, y se van degradando la escala jerárquica hasta llegar, digamos, al último ser dentro de esta pirámide. Pero una cosa importante necesario resaltar es que desde que se hizo el gran pacto, el gran negocio, el gran trato, también estaba la cláusula de que iba a llegar un momento donde estas fuerzas iban a tener que volver a chocar, donde iba a llegar el apocalipsis, ¿cierto? O sea, porque por segunda vez se iban a enfrentar directamente. Y ahora sería casi como el Ragnarok vikingo, vendría esta gran batalla, y es por eso que si miran las pinturas desde la Edad Media, vemos siempre a los ángeles con armadura. El ángel Gabriel es uno de los, creo que no sé si tiene un cargo militar, no sé si es comandante general de las ¿cómo se dice? Huestes o ejército celestial. Del ejército celestial. Es el azote de Dios, es la mano de Dios, él sería como así como Pinochet. Es que una cosa que mucha gente lo retrata así, porque dicen que cuando se enfrenta a este segundo enfrentamiento, a esta guerra, no va a ver a los ángeles como solemos verlo en las películas o algo así, angelicales. Ellos van a tener que hacer a un lado esa imagen y van a tener que pelear, pero de una manera, dicen, incluso sanguinaria. Sí. ¿Por qué? Porque probablemente va a haber humanos apoyando a los demonios y viceversa. También humanos apoyando a los ángeles, o sea, va a ser
una guerra, una batalla, pero al 100% sangrienta. Claro, de proporciones apocalípticas. Sí. Porque en este caso también en el infierno están todos los soldados. Vamos a encontrarnos con demonios que tienen cargos como mariscal del infierno, comandante. Lo encuentro un poco divertido eso que tengan cargos militares Sí. con nombres que digamos que le damos nosotros los humanos. Por ejemplo, existen demonios son mariscales dentro del infierno, un mariscal, ¿ya? Sí, y casi como con rangos militares, con Exacto, teniente, subteniente, exacto. capitán general. Claro, y algunos vienen de los rangos de los romanos, por ejemplo, ¿ya? Ya sé, como el legionario, el centurión. Claro. Y es por eso que nosotros vemos en las pinturas del Renacimiento o más atrás de la Edad Media a los ángeles con estas armaduras, con espadas, porque si bien son los seres más cercanos a Dios, también son su ejército. Los ángeles componen el ejército preparado para defender el cielo, para custodiar las puertas del paraíso y también para, cuando llegue el momento, luchar nuevamente contra los demonios. Y a su vez los demonios también tienen su ejército preparado, con rangos militares súper estrictos, esperando un momento del gran combate. Miren, si quieren, les voy a recomendar un libro, que es La caída de Lucifer, de Wendy Alec, ¿ya? Miren, la escritora no me gusta mucho, primero porque es mujer, segundo, ¿Ya? no, y soy directo, ¿Ya? sí, porque eso ya me molesta. ¿Ya? Segundo porque es mormona, ¿Ya? lo cual ya es una Sí, patada porque, directo a las gónadas. Sí, porque inevitablemente hay una influencia Exacto. religiosa. Hay una influencia religiosa, pero lo simpático de este libro y el hecho de por qué lo compré, La caída de Lucifer, es porque nos habla, crea una historia tomando elementos propios de la religión reales, o sea, reales en cuanto a la religión, y también poniendo sus toques de literatura. Nos habla de la relación que habría existido entre Gabriel, Lucifer, y se me olvida otro nombre, otro Ángel o demonio del... ángel. Eran dos ángeles y Lucifer, pero cuando estaban en el cielo, en el paraíso. Ya cuando eran amigos, y todos hablan un poco de esta formación militar de los ángeles, del lugar que ocupaba Lucifer en el cielo. Y también lo más interesante es que muestra, de ahí el nombre del libro, La caída de Lucifer, que muestra cuando Lucifer se degrada, cae, ¿cierto? Cuando Dios lo deforma y lo envía digamos, al infierno, a la tierra. Y se ven también muy interesantes las conversaciones entre Gabriel y Lucifer, porque ellos se trataban como hermanos, ya. Y cuando Lucifer se transforma, se transforma en el ángel caído, hay una riña, toda una cosa. Y lo más divertido es que Jesús aparece como una especie de ninja. O sea, Jesús siempre está escuchando todo, porque en este libro hay una parte donde Lucifer está reuniendo a sus ángeles más cercanos, a sus huestes de soldados más cercanos, y los quiere influenciar para ir en contra de Dios. Están como dentro de una catedral, así como en el cielo, y Jesucristo está arriba mirando, así como con una capucha, así como de monje, está mirando. Ya es muy interesante la figura de Jesús. Así que esto es un librito si quieren leer sobre batallas y peleas y cómo habría sido, bueno, un punto de vista de cómo habría sido la relación entre estos ángeles. La caída de Lucifer, de Wendy Alec. Lo pueden encontrar en librerías como la Antártica, que sé. Volviendo a Maverick, ¿dónde estábamos nosotros? Las batallas que se vienen. Bueno, se viene el apocalipsis. Hay que recordar también, nosotros hacíamos un poco en tono de broma. Recuerden que esta predicción de Rasputín. Sí, Rasputín, que por estos días estaría cerca. Mañana, el 23. Habían dado, creo, 3 fechas, habían dado 19 después el 23, otros dijeron que el 29. Yo el último que me quedé fue el 23. Sí, pero no pasaba de agosto. Claro, no pasamos como los abuelos. Sí. No pasamos de agosto. Así que puede que este sea el último programa de Lo que habita en la sombra. Exacto, y tal vez a los primeros que les caiga el rayo de sospechoso va a ser a nosotros. ¿Quién sabe? Sí, maldito Rasputín. Los ángeles también han estado presentes a lo largo de la historia, entregando mensajes a los hombres, o digamos, entregándoles el conocimiento para que escriban ciertos evangelios, para que escriban ciertos documentos, como lo que pasa con muchos autores de los que metieron mano en la Biblia, por ejemplo, o en otros textos religiosos. ¿Qué texto podríamos nombrar, por ejemplo, donde se hace abiertamente alusión a que al ángel es el que, bueno, lo que pasa con Alá y Mahoma, por ejemplo? Sí. Sí. Recuerda que ahí es Alá quien, ¿cierto? Sí, le habla con Mahoma y lo ilumina y le dice, tú vas a escribir el Corán, qué sé yo. Verdad, sí. Ahí le dice que a todo esto, Mahoma no sabía ni escribir, por lo tanto se lo dictó a otra persona, no escriba. Claro. Pero oficialmente la historia da como autor del Corán a Mahoma, Claro. aunque él dice que Alá, el más grande, él se lo dictó a él. Claro, es como lo que pasa con la inspiración de los poetas griegos. Son las musas las que, ¿cierto?,
le entregan el conocimiento y le dan la luz para que poder escribir. Sí, y también pues, como sale en la película Los 10 Mandamientos, cuando es Dios el que le dice a Moisés cuáles son los 10 mandamientos, quiero que en la película se los graba en piedra. Las tablas de la ley. Sí. Y que supuestamente esas tablas de la ley se guardaron en la Arca de la Alianza, si no me equivoco, ¿o no? Claro, cuidadas supuestamente por los templarios, junto con el Santo Grial, los clavos de la crucifixión, la corona de espinas, por ahí dicen que incluso algo de sangre petrificado y un montón de otras cosas. Yo creo que ese sería un tema bueno para hablar en otro programa. Sí, los templarios, sí. ahí sí que hay que hablar. Sí, pues bastante. La imagen fascinante del templario. Las guerras santas. Sí, y también las famosas reliquias sagradas. Las reliquias sagradas. Y que eso no se limita solamente a reliquias judeo-cristianas, también se extrapola a otro. Claro, tenemos Exacto. reliquias sagradas en Oriente. Exacto, también. Oriente Medio. También podemos nombrar algo que reliquias que han quedado olvidadas en el tiempo, como por ejemplo, o en el mito, como la famosa espada Excalibur. Ah, verdad que tú querías hablar sobre el rey Arturo, ¿eh? Como sacas el tema. Sí. Claro, Bueno. Excalibur debe estar en algún lugar por ahí en la piedra. Tengo que ir a sacarla. Sí. A volverme un rey de Inglaterra. ¿Te imaginas así? Hace una excavación en alguna parte y de pronto encuentra una espada que cumpla con toda la descripción de Excalibur en una roca. Y lo más genial que la espada sin oxidarse, sí, así, Sí, sin estar con es que tan cual como al menos como salen las películas, Arturo dijo que el próximo, si yo muero, el próximo va a haber otro hombre que va a sacar la espada y ese va a ser el otro rey de Inglaterra que deberán seguirlo a él. Imagínate, pues. Y el mismo Arturo lo dijo. Sí, y a todo esto se relaciona con el tema, según lo que dice el mito, la espada Excalibur se la dio a Merlín, una dama de un lago, que bien podría ser un ángel. Mira, podríamos rastrear ahí la presencia de un ser divino, Sí, entregando en este caso el poder que significaba y que conllevaba Excalibur. exacto, cuando saben ahí en la película, aparece una dama de un lago en medio del mar, con la espada Excalibur se la entrega a Merlín. Sílfide, tal vez. Merlín a su vez se la entrega al padre de Arturo, que era Uther Pendragon. Pendragon muere, pero alcanza a clavar la espada en la piedra. ¿Y qué ha profetizado? El que saque esta espada va a ser el rey de Inglaterra. Pero está, digamos, escrito desde antes que iba a ser su hijo, Arturo, que logra sacar la espada y por un tiempo, y después cuando él muere, le ordenan a sus caballeros que la lancen al medio del lago. Y él dice, no puedo, mi señor, porque si Excalibur se pierde, Inglaterra va a caer. Y dice, no, se no va a pasar. Después en el futuro va a llegar otro hombre que va a sacar la espada y él lo van a tener que seguir. La leyenda artúrica. ¿Y a Mordred no le resultó nada sacar la espada? No, me parece no. El hijo de Morgana. Igual tenía su armadura de oro. Sí, eso lo encuentro genial, ¿eh? Dentro de toda la leyenda artúrica. Bueno, puede que sea un tema para otro programa, que igual es interesante. Volviendo con los ángeles y los demonios, contábamos que los ángeles han inspirado muchos textos, muchos manuscritos de evangelio, pero a la vez, y esto es lo que me parece a mí genial, como todo, para que exista luz es necesaria la oscuridad. Siempre están los contrapuestos, ¿cierto? La oscuridad necesita la luz necesita de la oscuridad, lo bueno necesita de lo malo. Incluso la ciencia nos dice hoy en día que la antimateria existe, debe existir, en la medida de que cuando se crea algo, existe la versión material, física, que está en un plano dimensional que nosotros podemos interactuar, pero a la vez debería existir su contrario. su contrario. Entonces lo mismo pasaría con el bien y el mal. Y así, como los ángeles también, ¿cierto?, inspiraban o ayudaban a ciertos humanos elegidos a escribir ciertos textos, los demonios también hicieron lo suyo. Por eso contamos con Biblias del Diablo, hay muchas versiones. Tenemos evangelios prohibidos, los libros apócrifos, que nos mostrarían otra versión de la crucifixión, de la vida y obra de Jesús, incluso de la interacción del mismo Lucifer con los humanos. Así es, y por supuesto que, y quién sabe, también fueron los mismos ángeles los que habrían comunicado a ciertos elegidos algún tipo de profecía. Bueno, ahora me acuerdo que los famosos secretos de Fátima no se los comunicó un ángel a estos niños portugueses, sino que habría sido directamente a la Virgen María. La Virgen. Claro, eso es una como de esas pocas interacciones directas de la Virgen, en este caso, pero ya una interacción directa porque le estaba contando secretos. Y estos son los secretos que supuestamente se transmiten de papa a papa. Sí, porque como te dije hace un rato, que cuando supuestamente Juan 23, cuando habría tenido acceso a este tercer secreto de Fátima, habría sido tan traumático que terminó llorando.
O sea, él al menos no se atrevió a revelarlo al mundo. Hoy en día supuestamente se conocen 2 de esos secretos. Sí, pues, y al parecer los dos, si mal no recuerdo, el primero era la profecía de la Primera Guerra Mundial, después venía la Segunda, Sí. y el tercero ahí hay dicen que no se ha revelado, unos dicen que fue el atentado al Papa Juan Pablo II, Sí. otros dicen el escándalo de la pedofilia en el Vaticano. Sí, yo he escuchado incluso uno, porque hay mucha especulación en torno a esto, que uno que supuestamente este secreto sería que en cierta época, prácticamente plantea el fin del mundo, en cierto año vendría un terremoto como grado 15 durante 15 días. Sí, 15 días o 8 días. Algo así, un número. 8 horas. El número así. cambia según Sí. Pero imagínate una cuestión, un terremoto grado 15, o sea, no sí, queda no, nada en pie. No, de hecho, Nada. ya solamente grado 10 sería lo más cercano al fin del mundo. Porque Claro. sería como si se activara todo el cinturón de fuego del Pacífico. Exacto. Y quebraría la corteza terrestre. La civilización no va a poder aguantar eso. Y imagínense, no solamente hablamos del terremoto, porque el terremoto provocaría tsunami y un Exacto. montón de fenómenos naturales. Sí, y ahí no terminaría. Después de eso vendrían los famosos, ¿cuánto? 3 o 4 días de oscuridad absoluta. No, sí, o sea, si ese fuera el secreto sería No, terrible, sí. el fin. No, y sin, no hay y, sin nada y sin jinetes del apocalipsis, Sí. sin meteoritos gigantes, Exacto, sino ni que un siquiera, terremoto. ni siquiera haría falta una tercera guerra mundial. Claro. No, con Quizá eso ya... sería allanar, preparar el terreno para el combate entre los ángeles y los demonios, para que los humanos, ¿cierto?, no estemos ahí molestando entre medio. Sí, tal vez. Cuando se rompan los sellos, se toquen las trompetas. Si va a haber un apocalipsis, quiero estar ahí para vivirlo. Sí, pero ¿cuál va a ser? Y al parecer la batalla se daría ¿dónde? En la famosa Armeguido o Megiddo, en esa ciudad que está cerca de Medio Oriente. Bueno, también es parte de las estipulaciones Sí, de la... Según lo que dice el Apocalipsis, o sea, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería el plan de conquista? Ya que me estoy poniendo quizá un poco pragmático, sería, al parecer los demonios tratarían de apoderarse de la ciudad santa de Jerusalén, que sería, como dicen en las películas, el reino del cielo y la tierra, que todavía no es así porque todavía hay conflictos. Y eso es lo interesante, Jerusalén siempre ha sido, Medio Oriente ha sido un lugar de conflicto, de lucha por recuperar ese lugar. Exacto, Y no es solamente por la tierra, sino que lo que conlleva, lo que significa para la cristiandad. Exacto, y para tres, porque ahí confluyen las tres más grandes religiones. Claro. O sea, la religión hebrea, el cristianismo y los musulmanes. Sí. Jesús anduvo por ahí. Exacto, y eso sería, al parecer, en el Apocalipsis, la última batalla tal vez se libraría ahí, porque las fuerzas del mal intentarían de una vez por todas apoderarse de Jerusalén, mientras que las fuerzas del bien tratarían de proteger la ciudad. Sí, mira, aquí está viendo parte de uno de los cuadros del Bosco, que también recomiendo si quieren ver algunas entidades terribles, demonios que llegan casi al absurdo de lo siniestro, de lo oscuro. Busquen algún cuadro del Bosco, de Hieronymus Bosch, más conocido como el Bosco, por ejemplo, Jardín de las Delicias. O la creación del mundo, que se divide en 3 cuadros, que es primero el Edén, parece, luego el paraíso y el infierno, sí. Y ahí van a ver a los demonios, ¿cierto? Pero en su gloria y majestad, el cuadro del Bosco. Mira, a ver, para nombrar algunos demonios importantes tenemos a Abaddon, el príncipe de las furias, rey de las langostas demoníacas, ángel del abismo. Tenemos a Brachas, que es esa deidad gnóstica, ser mixto, de busto humano, cabeza de gallo, y pies de serpiente, también llamado Anginipedes. A ver, otro famoso por aquí. A ver. Tenemos... estoy buscando como los más conocidos. A ver. Asmodeo, demonio hebreo que muestra parentesco con el Pazuzu mesopotámico. Ah, sí, ese de hecho está nombrado o identificado como el demonio que aparece en la película El Exorcista. El exorcista, ahí aparece Pazuzu. Baal, dios principal fenicio, representado también con cabeza de toro. Ese también aparece representado en otra película más recientemente llamada El Rito, protagonizada por Anthony Hopkins. Buena película, me gustó esa película, sí. A ver, ¿qué otro? Aquí en este libro, a ver. Aparece, yo vi en un caso de. Mira, historia... para los que les gusta Dragon Ball, aparece Chen Lung, dragón chino que guarda los tesoros en el interior de la tierra. En este caso, no es tanto un demonio, es como un ser porque este es un diccionario de demonios y seres fabulosos también, no solamente demonios. Oye, yo vi en un capítulo de la serie en el cable llamada Historia de Ultratumba cuando hacían un exorcismo y donde nombraron un demonio llamado Irritud. Ahí explican los que hacen el exorcismo, que uno averiguando el nombre del demonio podía tener poder sobre él. Y eso es lo que más trataban de pelear, porque no se averiguara el nombre de los demonios, era eso. Por ningún motivo trataban. Una de las principales acciones que debe hacer el exorcista es tratar de identificar al demonio. Exacto. Para recién poder luchar contra él. Y eso lo vemos en la película de Hopkins, como también si ustedes buscan literatura sobre exorcismo o historias sobre esto,
siempre van a ver que uno de los primeros pasos es que el exorcista va a tratar de identificar al demonio Exacto. para poder tratar con él y tratar de controlarlo y Exacto. expulsarlo. Y esa es la primera gran batalla que hace la persona poseída, porque no se va a dejar el demonio por ningún motivo que lo identifiquen. Porque una vez que se lo identifica, con tener su nombre ya se puede tener cierto poder sobre aquel. Y no y después se empieza el ritual del exorcismo y puede durar varias horas, Sí. incluso o días. Aquí tenemos un demonio en este caso de Medio Oriente, tenemos a Ifrit. Figura de demonio de las 1001 noches, con cuernos, zarpas de león y pezuñas de asno y de tamaño gigantesco. Pero generalmente Ifrit también se asocia con el fuego. Ishtar, dios del amor, no, es el dios. Jinis, mira, Jinis o genios arábicos. Las más de las veces gigantes de la era preadámita, a menudo provistos de alas y de rasgos y propiedades animales. Oye, aparece un tal Shefren que es Shefen, algo así. A ver, voy a llegar a. Es que voy letra por letra, voy buscando algunos de los más conocidos. Mira, porque voy a poner atención cuando llegue ahí. Ayer o antes de ayer yo leí un reportaje en una revista Más Allá de que hay una región en España, en el desierto de Almería, ¿Ya? que durante las guerras púnicas, cuando Aníbal, este cartaginés, trató de invadir Roma y fue expulsado, y pasaron por con su camino de vuelta por esta tierra de este desierto de Almería en España, y al pasar por ahí esta es una región bastante rica en minerales como plomo, hierro. Lograron trataron de extraerlo con minas, y después llegaron los romanos y los expulsaron. Hubo una batalla, y estos los hombres de Cartago dijeron: ya, si nosotros no podemos explotar las riquezas de este lugar de España, tampoco que lo hagan los romanos, así que la maldijeron. De hecho, estamparon el nombre con sangre de Shefen, este demonio fenicio, y dicen que prácticamente hasta el día de hoy, cada vez que la gente ha intentado extraer estos recursos minerales del desierto de Almería en España, no se ha podido, porque pasan cosas muy raras. Hay derrumbes, accidentes, incluso durante la época de Francisco Franco, después de la guerra civil, ¿Ya? se intentó extraer estos minerales y siempre pasan cosas bastante raras, accidentes, incluso combustiones espontáneas, y eso se atribuye desde que hasta el día de hoy esta maldición hecha por los cartagineses, basada en el demonio Shefen, estaría válida hasta el día de hoy. Sí, mira, aquí lo que encontré con CH. Era CH, ¿cierto? ¿Sí? No, No. SH. Ah, ya, porque con CH encontré Sí. a Cherub, guardián alado del paraíso. Cherufe, ser fabuloso y gigantesco de los araucanos, devorador de humanos. Vive en volcanes y se alimenta de muchachas jóvenes. Mira qué inteligente. No, el otro era Eh, SHEFEN. ya, pero mira, antes yo aquí quería nombrar a Pazuzu, que aparece en la película Exorcista. Pazuzu, demonio asirio de 4 alas, de aspecto horrible, portador de enfermedades, que representa el viento huracanado del sureste, cabeza con cuernos y cara con mueca, zarpas delanteras de león, pies de águila y cola de escorpión. Y ahora voy a buscar con ese lo acabas de nombrar. ¿Cómo era que se llamaba? Shefen o Shefe. Que no sé si Debe ser un demonio fenicio. Shakgar, Shamur, Sharaja, Shardula, Satanás, Sátiro, Sedin, Sharap, Shedu. No aparece aquí. Parece que no. No. Demasiado raro tu demonio. Lo que pasa es que puede que esté aquí en el interior, porque no todos aparecen aquí. Ahí aparecen los que no se nombran más acá. Sí, como que yo creo que tal vez aparezca en un tratado de demonología. Yo quiero, hace tiempo que hacía un tratado de demonología Sí. en una página española, pero siempre está agotado. Cada vez que llega pero lo tienen pedido así como... Se lo pelean. O sea, es demasiado exclusivo. Sí, acá en Chile no lo encuentran. Lo he buscado en las librerías caras, donde podría estar, no llegan acá a Chile. Yo necesito un buen tratado de demonología. Y también necesito un manual de exorcismo, pero de estos legales. Para sacarte el demonio que te está... Sí, o sea, que esto aprobado por el Vaticano. Todo. O desaprobado y que le fue robado y fue publicado a la mala también. Que eso es lo que puede llegar a pasar también. ¿Qué más se nos queda con respecto a los ángeles y demonios? A ver, ¿qué otra cosa más podemos nombrar? Bueno, los ángeles, vayamos al tema de los sueños, que lo tratamos en el microprograma. Sí, pues también suelen aparecerse también en los sueños estos seres. Los ángeles suelen aparecerse en los sueños de las personas, a veces con mensajes proféticos, que pueden estar relacionados con salvar a personas, ¿cierto? O cambiar incluso el rumbo de las personas. Porque recuerden que Dios también puede obrar por medio de los ángeles, a veces cambiando las posturas de personas. Hay historias como, ¿cierto?, de
gente que era muy ambiciosa y que le pasa algo y se le aparece un ángel, ¿cierto? Transmutado tal vez en humano y le hace cambiar de su postura, etcétera. Oye, ¿tú te acuerdas de este? Bueno, es un cuento de Dickens que también ha sido llevado al cine y también en películas animadas, de un hombre que odia la Navidad y van apareciendo unas Harley Scrooge, ¿cómo se llama ese viejo? sí, no me acuerdo, pero era millonario y se le van apareciendo diferentes personajes que al parecer en un principio se identifican como fantasmas. Sí, pero que son los fantasmas de la Navidad. exacto, él se asusta y de alguna manera le van dando lecciones para que él cambie su manera de pensar. Claro, tal No vez se podrían ser los recapacitar. ángeles transmutados Sí. o la interpretación Sí. que se le dio de fantasma. Porque está el fantasma del pasado, del presente Sí. y del futuro. Y al parecer tienen una dualidad porque unos son buenos, pero otros son incluso dicen que son fantasmas o demonios. Y le han mostrado creo que las dos caras, si la cara buena y la cara mala. Sí, y hay hacia varias, dónde se versiones, dirige. hay varias versiones de esa película. Hay una donde trabaja este actor, Bill Murray. Sí, es muy Sí. divertida, son muy divertidas. Porque los ángeles lo trolean a Bill Murray. Bueno, los demonios también se hacen presentes en los sueños, como lo que mencionamos anteriormente con la parálisis del sueño, que es un microprograma que grabamos para el canal de YouTube. Y es ahí entonces donde los demonios pueden aparecerse en los sueños, obviamente que con fines negativos. Robar parte de tu esencia, tu alma, si tenemos súcubo, íncubo, incluso la sangre o el semen, porque son entidades relacionadas con el ámbito sexual. Y estarían, cierto, siempre buscando el mal, atacar, corromper, destruir al hombre. Oye, tampoco hay que olvidar que en ciertos encuentros cercanos de tercer tipo o abducciones también se ha dicho que, por ejemplo, dicen que, o el documento histórico de algunos ángeles, y muchos ufólogos han identificado que estos ángeles a lo mejor no serían tales, sino que serían representantes de seres extraterrestres de los pleiadianos, que siempre se los identificaba, se los describía como rubios, altos, de ojos azules, de una apariencia bastante angelical, dice y se los confundía con ángeles. Claro, pero si hay personas que sostienen, o ufólogos, gente que está dentro de este mundo, que los extraterrestres serían ángeles, sería como esa escena de la Biblia donde llega esta rueda de... ¿A quién le pareció? ¿A Tobías? No. Cuando llega esta rueda del cielo que lo describen como un ovni y se lo llevan, lo abducen. Ah, sí, parece que fue un profeta, creo, Sí, Elías. Elías ¿no? parece, no estoy seguro. Pero el tema que es dentro de la nave, él describe que eran unos ángeles. Y los ángeles más antiguos, no sé, no parece nada los querubines, eran otros que tienen cabeza de animal y tienen 4 alas. ¿Ya? Que son como los más poderosos que están cuidando el secreto del nombre de Dios. Porque el nombre de Dios es secreto. Sí. ¿Ya? Supuestamente quien supiera pronunciar y conocer, algunos dicen que son 7 nombres, otros dicen que uno, Sí, uno podría tener el poder para destruir incluso la creación. para destruir la creación. ¿Cómo te acuerdas la película en Warlock? Sí. Creo que se leía el nombre de Dios al revés, sí, destruían la sí, creación. Exacto, por eso tiene que tener la Biblia original. Oh, excelente. Oye, vean esa película, la recomendamos. Warlock, el brujo. El brujo, sí, la 1 sobre todo. La 1 Sí. solo, genial. Cuando iba recolectando las runas. Sí. Y el actor era muy acertado para el papel, ¿ah? Sí, porque se llama Julian Sands. Sí. Mira, y se parece un poco a Daniel Assange, al de... Sí, por el de Y Wikileaks. se parece un poco al de Witch en la cara, ¿eh? Solo más envejecido un poco. Sí. Así que vean Warlock, el brujo, y ahí habla un poco acerca del poder del nombre de Dios. ¿Qué más? Bueno, podría hablar un poco acerca de lo que decíamos al principio, que los ángeles nos acompañan o se cree que nos han acompañado. Y en estos momentos tal vez, bueno, yo no creo que tenga uno, tal vez tú puede que te esté acompañando el tuyo. No lo A sabemos. mí yo lo vendí, yo lo aposté en el Sí, póker en el póker ahí. y perdí. Bueno, Sería mi ludopatía. tendrías que pagar unos cuantos millones de dólares para recuperarlo. Sí, o tratar de comprar. Te compro tu ángel. Ya, pero yo te cobro 100. 100 pesos, dame 10. 100 millones de verdes. Shut up and take my money. Sí. Mm. No, en teoría como que yo explicaba delante, sí, para que uno pueda no recuperar su ángel, porque en teoría siempre están al lado de uno, siempre, toda tu vida. Y lo que tienes que hacer es que estos seres angelicales son de luz, siempre están ansiosos porque uno se comunique con ellos, o por el simple hecho de que uno los llame y van a estar ahí. Solamente que uno tiene que estar dispuesto a tener una mayor intimidad con ellos, ¿no? Casi como la que tú quieres tener con un ser querido. Sí, mira lo que está viendo ahí Tomás Arriaza. Un saludo, compatriota. Ojalá que luego se haga otra charla por Radical. Ya, sí. Después de la terrible experiencia que tuve yo, Sí, algo. el alcohol. Me convertí en un poseso. Sí. El alcohol tomó poder de mi ser. O sea que te poseyó el alcohol, o se transformó en una entidad. Es una entidad maligna. Ese no era yo, no era Curonox, era otro. Bueno, pues que algún día preparemos un Radical
bien, digamos, programado para que esté Maverick también. Sí, sí, no, si no me puedes echar la culpa a mí de lo que te pasó, yo andaba en terreno ahí recopilando la información. ¿Viste? Porque tú no estás. Tienes que controlarme ahí, pues Maverick. Yo creo que ya deberíamos ir cerrando el programa del día de hoy. Sí, porque a todo esto sí, le recomendamos una vez más a todos nuestros escuchas bunkerianos que si tienen alguna duda o si algún tema que les llama la atención y no alcanzamos a desarrollar hoy, háganoslo saber a través de Facebook. Sí, propongan también nuevos temas para los próximos programas, para así poder hacer la votación para la próxima semana. Y lo otro, y nosotros, cierto, preparamos estos programas de forma gratuita para ustedes con mucho cariño. También, si nos quieren ayudar de alguna forma, compartan el canal de YouTube, suscríbanse, pinchen la publicidad, voten, porque con eso nos ayudan para ir creciendo, para ir expandiendo esto, y también mejorar recursos para con el tiempo tener un mejor micrófono, qué sé yo. Incluso con el tiempo también poder hacer más regalos. Ya hemos hecho 2 concursos ya. Ir haciendo más cosas por el estilo. Así que comenzamos a finalizar este programa. Agradecemos siempre su compañía, que nos apoyen, siempre leemos los comentarios del grupo de Facebook y nos estaremos viendo para la próxima semana con otro programa de Lo que hay de la sombra. Se despide Curonox. Así es, yo Maverick también me despido, como siempre agradeciéndole y esperando sus opiniones. Recuerden, cuiden a su ángel de la guarda. Un saludo para todos los ángeles que nos estén escuchando y también para los demonios. Un saludo afectuoso para todos los demonios que nos están escuchando y los retos que vengan al búnker. No me puedo arrepentir eso. Bueno, con todos mis talismanes de protección no pueden pasar aquí. Salvo que llegar al mismo Manon, el hijo del demonio. Siempre nos están atacando. Por alguna extraña razón seguimos en pie. ¿Por qué? No lo sé. Y así entonces terminamos Lo que habita en las sombras. Así es, nos despedimos.